Hay personas que hacen todo bien. Oran, creen, buscan a Dios. Tratan de vivir correctamente, de agradar a Dios, de no fallar. Y aún así, algo no cambia. La respuesta no llega. La paz no se queda. La dirección no aparece. Y entonces surge una pregunta que muchos no se atreven a decir en voz alta. ¿Por qué Dios no responde si estoy haciendo todo bien? No es rebeldía. No es falta de fe. Es cansancio espiritual. Es la frustración de quien ama a Dios, pero no entiende por qué su oración parece quedarse en el aire. Muchos viven así, cumpliendo, esforzándose, resistiendo. Pero por dentro hay una lucha silenciosa entre la fe y la decepción. Y lo más duro no es el silencio de Dios, sino no saber qué está pasando realmente. La mayoría no habla de esto, porque en la iglesia se espera fe firme, confianza constante y gratitud permanente. Pero pocos hablan del creyente que hace lo correcto y aún así se siente estancado. Ese creyente que ora con sinceridad, pero ya no siente respuesta, que confía, pero empieza a dudar en silencio, que sigue adelante, pero con preguntas sin resolver. Muchos piensan que cuestionar es señal de debilidad espiritual, pero no lo es. Es señal de que algo no está encajando, porque Dios no creó la fe para ser una carga, la creó para dar vida. Cuando una persona vive haciendo todo bien, pero sin fruto, sin claridad y sin paz, no es un problema menor. Es una señal de que algo necesita ser entendido más profundamente. Y eso es exactamente lo que hoy vamos a confrontar. Aquí hay una verdad que cambia toda la perspectiva. Hacer lo correcto no siempre es lo mismo que obedecer a Dios. Puedes estar cumpliendo normas, hábitos, expectativas religiosas y aún así no estar alineado con lo que Dios quiere trabajar en tu vida ahora. Dios no responde a la perfección externa, responde a la obediencia real. Y muchas veces, el silencio de Dios no es rechazo, es dirección mal entendida. No es que Dios no escuche, es que está intentando llevarnos más profundo de lo que estamos dispuestos a revisar. Hoy no vamos a hablar de pecado evidente. Vamos a hablar de cosas bien hechas, con buena intención, pero con enfoque equivocado. Porque cuando entendemos por qué Dios guarda silencio, la fe deja de doler y empieza a madurar. Antes de seguir avanzando, necesito que tengas algo muy claro. Este mensaje no es un reproche, no es una acusación, no es una corrección dura. Es una conversación honesta. Porque cuando una persona hace todo bien y aún así se siente frustrada, no necesita que le digan que ore más o que tenga más fe. Necesita claridad. Dios no se ofende con nuestras preguntas sinceras. Se ofende con la religiosidad que finge que todo está bien, cuando por dentro algo no lo está. Este mensaje no busca señalar errores visibles, sino iluminar zonas internas que casi nunca revisamos. Aquí no vamos a hablar de rebeldía ni de falta de compromiso. Vamos a hablar de creyentes responsables, disciplinados, constantes, que aún así no entienden por qué Dios parece guardar silencio.
Si alguna vez te has sentido así, este mensaje es para ti. Y antes de continuar, quiero hacerte una invitación sincera. Si este mensaje está conectando contigo, si tú también deseas una fe profunda, real y sin máscaras religiosas, suscríbete ahora a este canal. Aquí no compartimos mensajes para calmar la conciencia por un momento. Aquí hablamos de una fe que transforma la vida diaria, las decisiones y el corazón. Cuando te suscribes, no solo decides crecer tú, ayudas a que este mensaje llegue a personas que hoy están haciendo todo bien, pero por dentro se sienten cansadas, confundidas o estancadas espiritualmente. Este canal es para quienes no quieren una fe superficial, sino una relación viva con Dios. Si tú eres uno de ellos, suscríbete y caminemos juntos en este proceso de madurez espiritual. Ahora sí, vamos a entrar en el corazón del mensaje. Cuando Dios guarda silencio, no siempre es porque esté lejos. Muchas veces es porque está trabajando en un nivel que no hemos considerado. La mayoría espera respuestas inmediatas, pero Dios, antes de responder, suele revelar. Revela intenciones, revela motivaciones, revela enfoques equivocados. Y eso incomoda, porque es más fácil seguir haciendo lo mismo y pedir resultados diferentes que detenernos a revisar lo que realmente Dios quiere ajustar en nosotros. En los siguientes bloques vamos a hablar de situaciones, pensamientos y actitudes internas que explican por qué una persona puede estar haciendo todo correctamente y aún así no ver respuesta. Escucha con el corazón abierto, no para defenderte, no para justificarte, sino para permitir que Dios te muestre qué está trabajando en tu vida ahora. Porque cuando entendemos el silencio de Dios, la fe deja de frustrar y comienza a madurar. Muchas veces nos acercamos a Dios esperando una respuesta rápida, una solución inmediata, un cambio visible. Queremos que Dios resuelva lo que nos duele, lo que nos preocupa, lo que nos incomoda. Pero Dios no siempre responde como solucionador. Muchas veces responde como formador. Mientras nosotros pedimos que algo cambie afuera, Dios está trabajando en algo dentro de nosotros. Y ahí nace la frustración, porque sentimos que no pasa nada, cuando en realidad está pasando lo más importante. Dios no guarda silencio porque no le importe. Guarda silencio porque está formando carácter, dependencia y madurez espiritual. Una fe que solo busca resultados no soporta procesos, pero una fe formada entiende que el silencio no es abandono, es preparación. Dios no quiere solo resolver el problema, quiere transformar a la persona que está atravesando el problema. Aquí hay algo que necesitamos entender con claridad. Dios puede dar alivio en un momento, pero la transformación toma tiempo. El alivio calma la emoción. La transformación cambia la vida. Muchas personas oran buscando alivio, que se vaya el dolor, que termine la prueba, que la situación mejore. Pero Dios, en su sabiduría, muchas veces decide trabajar más profundo, porque si solo quitara el dolor sin formar el corazón, volveríamos al mismo punto una y otra vez. El silencio de Dios no es castigo, es una invitación a crecer, a depender menos de respuestas externas y más de una relación interna con Él. Cuando Dios forma, la fe se fortalece, el carácter madura,
la obediencia se profundiza. Y aunque el proceso incomoda, el resultado permanece. Porque Dios no está interesado en calmarnos por un momento, sino en transformarnos para toda la vida. El silencio de Dios es una parte del proceso que casi nadie enseña. Nos hablan de promesas, de milagros, de respuestas claras, pero pocas veces nos preparan para los momentos en los que Dios no habla como esperamos. Y sin embargo, esos momentos son los que más forman. En el silencio aprendemos a confiar sin ver resultados inmediatos. Aprendemos a obedecer sin sentir emoción constante. Aprendemos a seguir caminando aunque no tengamos todas las respuestas. Dios no guarda silencio para alejarnos. Guarda silencio para llevarnos más profundo, para que dejemos de buscarlo solo por lo que puede hacer y empecemos a buscarlo por quien Él es. Cuando entendemos esto, el silencio deja de doler y comienza a enseñar. Y la fe deja de ser frágil y empieza a ser firme, madura y resistente. Muchas veces decimos que estamos buscando la voluntad de Dios, pero en el fondo ya tomamos una decisión. Planeamos el camino, definimos el paso y luego oramos esperando que Dios diga exactamente lo que queremos escuchar. Eso no es buscar dirección, eso es buscar confirmación. Le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes, no que los dirija. Y cuando Dios guarda silencio, nos frustramos. Pero el silencio no es indiferencia, es una respuesta clara a una oración mal planteada. Dios no responde a oraciones que no están dispuestas a obedecer, porque buscar su voluntad implica estar abierto a cambiar de rumbo, a soltar ideas, a aceptar ajustes incómodos. Cuando solo queremos confirmación, cerramos el corazón a la verdadera dirección de Dios. Y una fe que no está dispuesta a ser guiada, difícilmente escuchará la voz de Dios. Aquí hay una verdad que muchos no quieren aceptar. La obediencia no comienza cuando Dios responde. Comienza cuando estamos dispuestos a obedecer, aunque la respuesta no sea la que esperamos. Dios no revela dirección a corazones cerrados. Él guía a quienes están dispuestos a seguir, no solo a escuchar. Muchas oraciones no reciben respuesta porque no hay disposición real a obedecerla. Decimos, Señor, muéstrame tu voluntad, pero en el fondo pensamos, muéstrame que estoy en lo correcto. Eso bloquea la comunicación, porque Dios no es un sello para validar decisiones humanas. Es un Padre que quiere guiarnos por caminos que a veces no entendemos al inicio. Cuando la obediencia se decide antes de la respuesta, la dirección de Dios comienza a fluir. Tal vez hoy no necesitas una respuesta nueva, sino una pregunta distinta. En lugar de preguntar, ¿está bien esto que quiero hacer? Tal vez deberíamos preguntar, ¿qué quieres tú que haga? La primera busca respaldo. La segunda busca dirección. Dios responde a corazones enseñables, no a planes inflexibles. Cuando cambiamos la forma de preguntar, cambia la forma en que escuchamos. Y cuando aprendemos a escuchar, el silencio deja de ser frustrante y se vuelve orientador. Dios no está ignorando tus oraciones. Está esperando que tu corazón esté verdaderamente dispuesto a obedecer lo que Él muestre. Porque la dirección divina no siempre confirma lo que queremos, pero siempre conduce
a lo que necesitamos. Cuando buscamos dirección y no confirmación, la fe madura, la paz aumenta y la relación con Dios se vuelve más profunda y más real. Hay momentos en los que Dios guarda silencio, no porque no pueda responder, sino porque está observando dónde está puesta nuestra confianza. Decimos confiar en Dios, pero muchas veces nuestra seguridad real está en otras cosas, en personas, en recursos, en planes, en nuestra propia capacidad. Oramos, pero al mismo tiempo aseguramos cada salida por nuestra cuenta. Y cuando todo depende de lo que vemos, la fe se vuelve secundaria. Dios no responde de inmediato cuando sabe que solo lo estamos buscando como última opción y no como primera confianza. Porque la fe verdadera no se demuestra cuando todo está bajo control, sino cuando decidimos confiar aunque no tengamos garantías visibles. El silencio de Dios muchas veces revela si estamos confiando en Él o solo esperando que respalde nuestros propios apoyos. Y esa revelación no es para acusarnos, sino para mostrarnos qué necesita ser ajustado en el corazón. Aquí hay una pregunta que pocos se atreven a hacerse. Si todo fallara, si nadie respondiera, si los recursos desaparecieran, ¿seguirías confiando en Dios? Muchas veces creemos tener fe, pero es una fe condicionada. Confiamos mientras haya respaldo humano, mientras haya estabilidad, mientras haya opciones. Pero cuando Dios guarda silencio y permite que los apoyos se debiliten, no es crueldad, es una prueba de enfoque. Dios quiere saber si nuestra fe descansa en su carácter o en las circunstancias. Porque una fe que depende de respaldos se rompe cuando estos fallan. Pero una fe que descansa en Dios permanece firme aunque todo alrededor se vuelva incierto. El silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es el espacio necesario para que aprendamos a confiar sin condiciones. Confiar en Dios cuando todo va bien no es difícil. Lo verdaderamente desafiante es confiar cuando no hay señales claras, cuando la respuesta no llega y cuando el camino parece incierto. Ahí es donde la fe madura. Dios no guarda silencio para dejarnos caer, guarda silencio para enseñarnos a caminar por fe y no por vista. Cuando aprendemos a confiar sin depender de resultados inmediatos, la relación con Dios se fortalece profundamente. La ansiedad disminuye, la dependencia aumenta, la paz se vuelve más real. Tal vez hoy Dios no te está pidiendo hacer algo diferente, sino confiar de una manera más profunda. Confiar cuando no hay señales no debilita la fe, la purifica. Y cuando la confianza se vuelve genuina, las respuestas llegan en el momento correcto y con un propósito mayor del que habíamos imaginado. Hay momentos en los que Dios guarda silencio, no porque no tenga poder para abrir una puerta, sino porque sabe que todavía hay heridas abiertas en nuestro interior. Muchas personas le piden a Dios avanzar, crecer, cambiar de etapa, recibir una respuesta. Pero Dios ve algo que muchas veces ignoramos. Ve dolores no resueltos, ve cargas emocionales, ve experiencias pasadas que aún gobiernan decisiones presentes. Y avanzar sin sanar no nos fortalece, nos expone. Dios no responde porque no quiere empujarnos a un nuevo nivel con un corazón herido. No porque no nos ame, sino precisamente porque nos ama.
Él sabe que una respuesta rápida puede llevarnos más lejos, pero una sanidad profunda nos lleva más firmes. El silencio de Dios muchas veces es una pausa necesaria para protegernos de un avance que todavía no podríamos sostener. Aquí hay algo que pocas veces reconocemos. Muchas de nuestras oraciones están influenciadas por heridas no sanadas. Pedimos desde el miedo, desde la inseguridad, desde experiencias pasadas que nos marcaron. Y sin darnos cuenta, le pedimos a Dios que responda para aliviar el dolor, no para transformar el corazón. Dios no ignora esas heridas, las ve, las entiende, pero sabe que si responde sin sanar, el mismo dolor se repetirá en otro escenario. Por eso, a veces, Dios guarda silencio, no para castigarnos, sino para llevarnos a un proceso de sanidad que no podemos saltar. Sanar duele, enfrentar duele, pero ignorar las heridas termina costando mucho más que atravesar el proceso con Dios. El silencio no siempre es cierre. A veces es el inicio de una sanidad necesaria. Dios no retrasa las respuestas por capricho. Él prepara el corazón antes de entregar lo que hemos pedido. Cuando hay sanidad, la respuesta no destruye, edifica. Cuando hay sanidad, la bendición no se convierta en carga. Dios quiere que avancemos, sí, pero quiere que avancemos sanos, porque un corazón herido interpreta mal las respuestas. Se apega, se defiende, se confunde. Pero un corazón sanado discierne mejor, obedece con libertad y camina con paz. Tal vez hoy, Dios no te está diciendo no. Tal vez te está diciendo, espera. No porque no quiera responder, sino porque primero quiere sanar algo que será clave para el próximo paso. Cuando permitimos que Dios sane, el silencio deja de ser frustrante y se convierte en preparación amorosa. Y cuando la sanidad se completa, la respuesta llega en el momento justo y con un propósito mayor. Hay momentos en los que buscamos tanto una respuesta que sin darnos cuenta dejamos de buscar a Dios mismo. Queremos saber qué hacer, queremos claridad, queremos una señal, y todo eso es válido, pero el problema aparece cuando la respuesta se vuelve el centro de nuestra fe, cuando sentimos que sin esa respuesta no podemos seguir. Dios no responde de inmediato cuando sabe que estamos dependiendo más del resultado que de la relación, porque una fe que solo vive de respuestas se debilita cuando éstas tardan. Dios no quiere que nuestra paz dependa de una señal externa, sino de una confianza interna en quién Él es. Cuando la respuesta se vuelve un ídolo silencioso, la fe se distorsiona y la relación se enfría. Por eso a veces Dios guarda silencio, no para alejarnos, sino para volver a ocupar el lugar correcto en nuestro corazón. Depender de Dios no significa tener todo claro. Significa confiar aunque no lo esté. Muchas personas dicen que creen en Dios, pero solo descansan cuando todo tiene sentido. La dependencia real comienza cuando el sentido falta y aún así decidimos confiar. Dios no responde rápido cuando quiere enseñarnos a caminar con Él y no solo a seguir instrucciones, porque una relación profunda no se construye solo con respuestas, sino con presencia constante. Cuando aprendemos a depender de Dios en medio del silencio,
algo cambia dentro de nosotros. La ansiedad disminuye, la presión se afloja, la fe se vuelve más estable. Ya no necesitamos una respuesta inmediata para seguir creyendo. Aprendemos a descansar en Dios antes de entenderlo todo. Y ese descanso es una señal de madurez espiritual. Hay un punto en la fe al que todos somos invitados a llegar. El punto donde Dios es suficiente, aunque la respuesta todavía no haya llegado. No porque dejemos de esperar, sino porque dejamos de desesperarnos. Cuando Dios ocupa el centro de nuestra fe, el silencio ya no nos destruye, nos fortalece. Aprendemos a caminar con confianza, no con urgencia. Dios no guarda silencio para debilitarnos, guarda silencio para enseñarnos a depender más de Él que de lo que esperamos recibir. Porque cuando dependemos más de Dios que de la respuesta, la fe se vuelve firme, la paz se establece y el corazón descansa. Y en ese punto, cuando ya no vivimos obsesionados con la respuesta, Dios responde, no siempre como esperamos, pero siempre de la manera que más nos transforma. Porque una fe madura no vive de señales constantes, vive de una confianza profunda en un Dios que nunca falla, aunque a veces guarde silencio. Antes de seguir avanzando, es importante hacer una pausa. No para analizar con la mente, sino para escuchar con el corazón. ¿Has escuchado razones profundas por las que Dios puede guardar silencio? No como castigo, no como rechazo, sino como parte de un proceso de formación, dirección, sanidad y dependencia real. Ahora no se trata de recordar cada punto, sino de permitir que uno de ellos haya resonado contigo más fuerte que los demás. Porque cuando Dios habla, no siempre lo hace en todo al mismo tiempo. Muchas veces toca un área específica, una actitud interna, una expectativa, una herida o una forma de confiar. Esta pausa no es para sentir culpa, es para ganar claridad. Cuando nos detenemos a escuchar, el silencio de Dios empieza a tener sentido. Y lo que antes parecía ausencia, comienza a revelarse como dirección amorosa. Y en este momento, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero muy poderoso. Escríbelo en los comentarios, no para exponer tu vida, sino para tomar conciencia. ¿Cuál de estas razones fue la que más te confrontó? Tal vez fue entender que Dios está formando y no solo resolviendo. Tal vez fue reconocer que has estado buscando confirmación y no dirección. O quizá darte cuenta de que has confiado más en respuestas que en Dios mismo. Ponerlo en palabras no te debilita, te ordena. Y además, cuando escribes tu experiencia, ayudas a que otros se den cuenta de que no están solos en este proceso. Este espacio no es solo un canal, es una comunidad de personas que están aprendiendo a vivir una fe más profunda y más honesta. Tu comentario puede ser el inicio de ese proceso para alguien más. Entender el silencio de Dios no es el final del proceso. Es el comienzo de una nueva forma de caminar, una fe más consciente, menos ansiosa, más confiada. Cuando dejamos de exigir respuestas y empezamos a escuchar dirección, algo se ordena dentro de nosotros. La presión disminuye, la urgencia se calma, la fe se vuelve más firme. Dios no espera que tengas todo claro hoy, solo espera que estés dispuesto a caminar con Él
aunque todavía haya preguntas. Este momento no es para correr, es para afirmar lo aprendido, porque una fe que reflexiona antes de avanzar crece más sana y más estable. En los siguientes momentos, vamos a hablar de cómo caminar mientras Dios guarda silencio, sin perder la fe, sin perder la paz y sin perder el rumbo. Porque cuando aprendemos a caminar con Dios en el silencio, descubrimos que Él nunca estuvo ausente. Cuando Dios guarda silencio, uno de los mayores errores es tomar decisiones desde la ansiedad. La ansiedad nos empuja a movernos rápido, a forzar respuestas, a elegir caminos solo para dejar de sentir incertidumbre. Pero Dios no guía a través de la prisa. Cuando no hay respuesta clara, lo primero que debemos hacer no es decidir, sino detenernos. No todo silencio requiere una acción inmediata. Muchas veces, Dios está usando el silencio para protegernos de decisiones apresuradas que podrían alejarnos de su propósito. Caminar con Dios en el silencio implica aprender a no reaccionar, a no dejar que el miedo tome el volante. La paz no llega cuando resolvemos todo, sino cuando confiamos, aunque no sepamos cómo se resolverá. Esperar sin ansiedad no es pasividad, es fe madura. Y esa fe nos mantiene firmes mientras Dios sigue obrando, aunque no lo veamos. Aunque Dios guarde silencio en una área específica, siempre hay cosas que sí están claras. El llamado a amar, a perdonar, a vivir con integridad, a confiar. Dios nunca deja todo en silencio al mismo tiempo. Cuando no sabemos qué decisión tomar, sí sabemos cómo vivir. Seguir siendo fiel en lo cotidiano es una forma poderosa de caminar con Dios mientras esperamos respuesta. No necesitamos claridad total para seguir obedeciendo en lo básico. La fidelidad diaria mantiene el corazón alineado y sensible, y un corazón sensible discierne mejor cuando la respuesta llega. Dios no responde a corazones perfectos, responde a corazones disponibles. Cuando permanecemos fieles en lo que sí entendemos, Dios confía en mostrarnos lo que aún no entendemos. La obediencia sencilla prepara el terreno para la dirección futura. Caminar con Dios en medio del silencio no significa vivir tensos. Dios no espera que sufras mientras esperas. Él espera que descanses mientras confías. La paz no viene cuando la respuesta llega. Viene cuando decidimos confiar antes de tenerla. Confiar no elimina las preguntas, pero sí calma el corazón. Cuando entregamos a Dios lo que no entendemos, dejamos de cargar lo que nunca fue nuestra responsabilidad. El silencio de Dios no es un vacío, es un espacio donde aprendemos a descansar en Él. Y cuando aprendemos a descansar, la fe se vuelve ligera, la esperanza se mantiene viva y el corazón se fortalece. Tal vez hoy no tengas claridad, pero puedes tener paz. Y esa paz es señal de que Dios sigue presente, sigue guiando y sigue trabajando, aunque todavía no haya hablado como esperas. Llegar a este punto no significa que todas las preguntas estén resueltas. Significa algo más profundo. Significa que ahora puedes caminar sin ansiedad, sin presión y sin culpa, mientras Dios sigue obrando. Cuando entendemos que el silencio de Dios no es rechazo,
la fe deja de doler. Ya no vivimos exigiendo respuestas, sino confiando procesos. Y eso cambia todo. La fe madura no se mide por cuántas respuestas tenemos, sino por cuánta paz conservamos mientras esperamos. Dios nunca ha estado ausente, nunca ha dejado de escuchar, nunca ha ignorado tu búsqueda. Él ha estado trabajando en lugares que no siempre vemos, pero que son esenciales para lo que viene. Cuando aceptamos esto, la relación con Dios se vuelve más real, más profunda y más firme, porque ahora no caminamos por señales, caminamos por confianza. Este es un buen momento para hacer una decisión interna. No una promesa grande, no un compromiso pesado, solo una decisión sincera. Decidir confiar, aunque no haya respuesta inmediata. Decidir seguir caminando, aunque no todo esté claro. Decidir descansar en Dios, sin dejar de creer. Si este mensaje habló a tu corazón, tómate unos segundos y dile a Dios, ahí donde estás: confío en ti, incluso en el silencio. No necesitas decirlo en voz alta. Dios escucha el corazón. Esa decisión no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia la forma en que las atraviesas. Y cuando cambia la forma en que caminas el proceso deja de dominarte. Dios no te está pidiendo entenderlo todo hoy. Solo te está invitando a confiar un poco más de lo que confiabas ayer. Si este mensaje te dio claridad, paz o descanso, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que esté haciendo todo bien, pero por dentro se sienta cansado, confundido o frustrado. A veces una palabra llega justo a tiempo para evitar que alguien se rinda por dentro. Y si decides quedarte en este canal, recuerda algo importante. Aquí caminamos juntos, sin máscaras, sin prisas, sin fe automática. Solo una fe real, que crece, madura y aprende a confiar también en el silencio. Gracias por quedarte hasta el final. Que la paz de Dios guarde tu corazón, ordene tus pensamientos y te recuerde que Él sigue obrando, aunque hoy no haya hablado como esperabas. Y cuando la respuesta llegue, te encontrará con una fe más firme y un corazón en descanso.